Mi nombre es Juan Carlos Cremata Malverti y soy director de cine. Estamos en el set de filmación de mi tercera película que se llama El Premio Flaco. De entrada es la primera película que no escribí yo, sino es una película que está basada en algo ya escrito. Como es basado en una obra de teatro, casi todo pasa en una misma locación, que es como un barrio pobre de finales de los años 50 en las afueras de la ciudad. Precisamente estamos tratando con esta película es de salvaguardar la dramaturgia nacional, intentando hacer algo que se hace internacionalmente mucho, que es llevar o traducir piezas teatrales al cine, que para mí es muy importante porque es enfrentarse a un texto ya probado, probado como texto y probado en su eficacia teatral frente al público, ¿no? Silencio, por favor. Corre sonido. Corre. Cuidado, boom. Corre cámara. Corriendo. Acción. Pero quizás para mí Nada, que es mi primera película, representa mi mayoría de edad como cineasta y el haber sido reconocido como cineasta tanto en Cuba como fuera de Cuba. No pudo ser. Eso me dio la posibilidad de hacer mi segunda película que se llama Viva Cuba, que quizás es una película todavía más conocida internacionalmente y todavía más conocida nacionalmente, pero yo creo que no hubiera podido hacer Viva Cuba si no hubiera hecho Nada. Y creo que no hubiera podido hacer esta película que estoy haciendo si no hubiera hecho Viva Cuba y si no hubiera hecho Nada. O sea que de hecho cambió, pero cada película es un proyecto diferente, representa un momento de mi vida y un momento de la vida diferente. Mi mamá se casó con un extranjero y está haciendo los papeles para irnos a vivir fuera de Cuba. Y si le dices a tu papá que no firme esa carta, pues mañana mismo cogemos el tren y nos vamos a ver a tu papá. Yo te acompaño. Sigue. Estamos en el set de filmación, exactamente en la casa del personaje principal de mi tercera película que se llama El Premio Flaco. El personaje se llama Iluminada Pacheco, que trabajó en un circo y es dueña de esta casa muy pobre, pero un día por una especie de lotería se gana una casa totalmente amueblada y empieza a regalar todas las cosas de su casa e incluso regala la posibilidad de que otra persona viva aquí en la casa. Y la historia llega hasta un punto que es que la casa nueva que ella tiene es destruida y ella tiene que volver a su casa vieja, y cuando vuelve ya los vecinos no la quieren tanto, ya tiene que volver al circo. O sea, es una comedia un poco dura que habla un poco de cómo es más importante rescatar y guardar los bienes espirituales que los bienes materiales, ¿no? Y eso ha tenido mucho que ver con la película también, porque nosotros no tenemos mucho dinero para hacer esta película, pero eso ha determinado una filosofía de la filmación que significa hacer una película pobre, casi con un presupuesto miserable, pero al mismo tiempo una película rica en espíritu, rica en alma, ¿no? Se puede ser pobre de bolsillo, pero no miserable de alma. Realmente te digo, yo no pienso en el público a la hora de hacer una película. Como te digo, disfruto mucho lo que hago y pienso, puede parecer muy egoísta, pero pienso fundamentalmente en el disfrute personal, no solamente mío, sino de todo el equipo que me acompaña. A mí lo que me interesa es la creación en vivo y creo que el mayor premio es precisamente la posibilidad de hacerlo. Para mí es una sorpresa que mis películas o las cosas que hago puedan gustar al resto de la gente y es maravilloso que de alguna manera uno pueda llegar con lo que trata o intenta hacer al resto de la gente, pero no es mi objetivo primordial. Mi objetivo primordial es sentirme vivo a través del mismo acto
acto o hecho creativo de estar continuamente creando. Realmente mi objetivo es yo quisiera estar toda mi vida haciendo películas y no preocupándome por si se ven o no se ven, o cómo se ven, o qué festivales hay, o si ganan premios. Para mí el premio es hacerla, es trabajar, que no sé hacer otra cosa, vivo concentrado en el hecho creativo. Y Martí decía que hay dos clases de personas en el mundo: los que odian y destruyen y los que aman y construyen. Definitivamente yo me sitúo dentro de los que aman y construyen, ¿no? Porque lo que me gusta es construir, crear, aunque esa construcción y esa creación signifique la destrucción de algunas otras cosas, sobre todo de moldes establecidos, maneras de pensar, modos de ver las cosas.